La doctora Naya Porcel nos dará detalles sobre un plan de contingencia y otras medidas que se tomarán. Muy buenas tardes, doctora Naya. Gracias, Aris. Muy buenas tardes. El Ministerio de Salud, desde el inicio de la pandemia, se ha mantenido y ha estructurado primero un plan de prevención frente a la posibilidad de una pandemia, luego, una vez declarada la pandemia, un plan de acción para el tratamiento y la atención de todas las personas afectadas por el COVID-19, y en todos los lugares del mundo hicieron lo propio. Nosotros hemos aprendido de las lecciones de cada uno de estos países. Hemos visto con mucha preocupación cómo, posterior al levantamiento de las medidas de cierre en cada uno de esos países, ellos han presentado mayor o menor medida repuntes de COVID-19. En este sentido, nosotros, para mitigar este riesgo, hemos mantenido la comunicación permanente con los ciudadanos, promoviendo siempre el uso de las medidas de bioseguridad que incluyen la mascarilla, el distanciamiento físico, la higiene de manos. Y por supuesto, en estas últimas semanas hemos estado hablando bastante sobre la burbuja familiar, el mantenimiento de la misma y el cuidado que debemos tener al movernos en ella. Por supuesto que para nosotros en el Ministerio de Salud, en el sistema, incluyendo MINSA, Caja e inclusive todas las partes de la práctica particular de la medicina, es difícil poder, sin la colaboración de la ciudadanía, poder supervisar y mantener la estricta vigilancia de la burbuja. ¿Qué queremos decir con esto? Que el mantenimiento de la burbuja es responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros. Y es a través de la convicción que todos como ciudadanos debemos tener de querer acabar con esta pandemia, que debemos sostener la estrategia de las burbujas familiares, tanto en sitios públicos como privados. El desarrollo de la vigilancia epidemiológica implica acciones que están realizándose para tratar de contactar a todos los contactos, valga la redundancia, y a todos los casos positivos, a través de los llamados equipos unificados de trazabilidad y los equipos de respuesta rápida, en los cuales también participa la Fuerza de Tarea Conjunta y toda una serie de personal de diferentes instituciones del Estado, ONG y grupos cívicos que como ciudadanos conscientes están trabajando en pro de la salud panameña. Todos mantienen recorridos casa por casa, buscando casos positivos y sus contactos, llevando los medicamentos a través del kit Protégete Panamá y también llevando no solo asistencia social, sino orientación necesaria en materia de salud en este momento de pandemia. Para tener éxito se necesita la colaboración de la población. Por eso, hoy hacemos un llamado a todos para que de alguna manera, si conocen de un caso positivo, podamos entonces brindarle la orientación y hacer también el llamado para que ese caso positivo sea atendido. Y ustedes, los que me escuchan, siempre tomar en cuenta el mantenimiento de la burbuja familiar y saber y tener un trazado de cuáles fueron los sitios que hemos visitado durante los días previos al inicio de nuestros síntomas, lo cual es importante a la hora de que los equipos de trazabilidad van a nuestras casas, hacen el interrogatorio y eso nos permite poder encontrar otros contactos. De esta manera los invitamos a no bajar la guardia y como hemos dicho al inicio, el repunte es una realidad no solamente a nivel internacional, es una realidad
a nivel de nuestro país. Hemos tenido la posibilidad de establecer un mecanismo de comunicación desde el inicio, pero en estos momentos en que estamos en la plena reapertura económica, les pedimos que ese mecanismo de comunicación se haga cada vez más estrecho. Somos un país alegre, de contacto, cercano, somos gente tropical, somos panameños, y eso hace más difícil aún poder mantener el distanciamiento físico de manera adecuada. Por esta razón, les hacemos el llamado a la conciencia para que suspendamos todo tipo de actividades que aglomeren personas, que no se manejen en nuestra burbuja familiar y que además propicien la irrupción de las normas de bioseguridad. Esto con la finalidad de proteger las vidas de todos. Las reuniones masivas nos llevan a contagios masivos. Mantengamos estas medidas. En ese sentido, y sabiendo todo esto que ya hemos planteado, el Ministerio de Salud, bajo el liderazgo del ministro Luis Francisco Sucre, ha realizado un plan de contingencia para la atención del repunte para los casos de COVID-19. Este es el plan de contingencia que vamos a presentar en el día de hoy. Recordemos que tenemos indicadores que se han planteado para la reapertura, como el RT de 1 o menor de 1, se habla de una letalidad menor de 3, la disponibilidad de camas en sala COVID 20% y la disponibilidad en camas de cuartos de intensivo y de unidades de cuidados respiratorios especiales en 15%. Hay 7 pilares que inciden en la pandemia para el COVID-19. El primer pilar es la promoción y prevención y comunicación en salud, que lo hemos venido desarrollando desde el día 1 de la pandemia. El segundo pilar es la trazabilidad, que se ha intensificado en estas últimas semanas y que se viene dando desde las 2 últimas semanas de junio. El tratamiento a todos los afectados, el aislamiento y el distanciamiento físico, que también hemos planteado en varias ocasiones, la capacidad instalada, el regreso gradual y asimétrico a la normalidad y la atención social. En este sentido, hemos planteado 5 etapas y las hemos diseñado de esta forma. La primera etapa es el amago de desborde de uno de los 4 indicadores para la apertura, utilizando el lenguaje que plantea el Código Sanitario Panameño. El segundo nivel es el desborde de uno de los indicadores de la apertura, luego el desborde de 2 indicadores para la apertura, el desborde de 3 indicadores para la apertura y el desborde de los 4 indicadores que ya hemos mencionado. Para cada uno de esos niveles de alerta y para cada uno de los pilares hemos trazado algunas medidas. En el primer pilar, promoción y prevención y comunicación en salud, ante el amago de desborde de cualquier indicador de la apertura, lo que plantea este plan es la comunicación educativa sobre las medidas de bioseguridad y el uso de la burbuja familiar. Tal como lo estamos haciendo en este momento, se comunica la gravedad de la situación a toda la población y se intensifican las actividades de promoción. Ante el desborde de uno de los 4 indicadores para las aperturas, se anuncia la posible retoma de restricciones y además se intensifica aún más las actividades de promoción de la salud. Ante el desborde de 2 indicadores para la apertura, nos mantenemos en un plan de comunicación con mensajes agresivos sobre medidas de bioseguridad y la necesidad de acogerlas y ponerlas en práctica. Ante el desborde de 3 de los 4 indicadores para la apertura, ya debemos comunicar los cierres con una semana de anticipación. Ante el desborde de los 4 indicadores para la apertura,
se harán comunicaciones diarias mediante conferencias de prensa, tal como lo teníamos al inicio de la pandemia. En el segundo pilar, que está dedicado a la trazabilidad, ante el amago del desborde de cualquier indicador, pues reforzamos la búsqueda activa de los contactos de los casos positivos y la masificación de las pruebas. Ante el desborde de uno de los 4 indicadores para la apertura, se aumentan los equipos de respuesta rápida y equipos unificados de trazabilidad y seguimos masificando las pruebas. Ante el desborde de 2 indicadores para la apertura, se fortalecen los puestos de control y se siguen masificando las pruebas. Ante el desborde de 3 de los 4 indicadores para la apertura, aumentamos los puestos de control y la masificación de pruebas. Y ante el desborde de los 4 indicadores para la apertura, llegamos a los cierres y cercos sanitarios. En el tercer pilar, que es el de tratamiento, pues allí en ese pilar, ese tiene un solo matiz y es que nosotros seguimos tratando a los pacientes desde los síntomas tempranos con el kit Protégete Panamá y sobre todo estamos actualizando las guías de tratamiento a todos los niveles constantemente de acuerdo a las nuevas normativas y a toda la evidencia científica que surge. El cuarto pilar, aislamiento. Ante el amago del desborde de cualquier indicador de la apertura, se hace un aumento de la capacidad de albergues y hoteles hospitales para los pacientes COVID leves. Ante el desborde de un indicador, seguimos vigilando y reforzando la capacidad instalada en albergues y hoteles. Ante el desborde de 2 indicadores, se hace vigilancia y refuerzo de la capacidad instalada en albergues y hoteles. Y ante el desborde de 3 indicadores, intensificamos esa vigilancia. Ante el desborde de los 4 indicadores para la apertura, se refuerza esa capacidad instalada en albergues, hoteles, hospitales. En el quinto pilar, que es la capacidad instalada, va muy de la mano con el pilar anterior. Ante el amago, nosotros estamos en vigilancia diaria de la capacidad hospitalaria instalada. Ante el desborde de un indicador para la apertura, hacemos el refuerzo de esa capacidad instalada hospitalaria y su vigilancia. Ante el desborde de 2 indicadores, además de la vigilancia y refuerzo, utilizamos las instalaciones habilitadas para la atención de pacientes COVID-19 de ser necesaria, y evaluamos, se hace una evaluación, análisis y ubicación de carpas y hospitales de campaña. Ante el desborde de 3 indicadores para la apertura, además de todo lo que se ha hecho en el desborde con los 2 indicadores, se incluye la instalación de carpas y hospitales de campaña. Y ante el desborde de los 4 indicadores, habilitamos nuevas instalaciones y ante el 50% de la utilización del Figali Convention Center, se puede habilitar un centro que hemos denominado el IPSE, donde también se pueden atender pacientes. El sexto pilar, que tiene que ver con el regreso gradual y asimétrico, y vamos de la misma forma en que fuimos abriendo proporcionalmente y de manera coordinada, hacemos también el regreso gradual y asimétrico de acuerdo a las situaciones de contingencia que vamos a plantear. Ante el amago del desborde de los indicadores para la apertura, mantenemos el toque de queda de 11 a 5 a.m. de la mañana, la movilidad de los días de semana sin distingo de sexo, la apertura de la mayoría de las actividades económicas y las actividades recreativas en su burbuja familiar. Ante el desborde de un indicador, se mantiene el toque de queda de 11 a 5 de la mañana, se mantiene la movilidad, pero con posibilidad de restricción. Hay una conducta expectante frente a las aperturas y las actividades recreativas se siguen dando en burbujas familiares. Ante el desborde de 2 indicadores de la apertura, regresamos al cierre de los domingos, se incrementa el toque de queda
de 7 a 5 de la mañana, de 7 de la noche a 5 de la mañana, se detienen las reaperturas, habrá cierre de playas, balnearios, ríos y cines, las reuniones se reducen a no más de 10 personas y los empleados públicos volverán a trabajar en horario rotatorio y en teletrabajo con productos comprobados. La empresa privada podrá hacer lo propio. Ante el desborde de los 3 indicadores de la apertura, se mantiene el cierre, se hace un cierre de sábado y domingo, se mantiene el toque de queda y se dará apertura solamente a los restaurantes en modalidad de entrega a domicilio o delivery, con pruebas cada 15 días para los motorizados. Los comercios con modalidad de venta en línea podrán seguir funcionando o por ventanillas. Se hará el cierre parcial y temporal de la construcción y los empleados públicos continuarán trabajando en teletrabajo a través de producto comprobado y de manera rotatoria. Ante el desborde de 4 indicadores, se mantendrán los cierres de sábado y domingo, el toque de queda, pero las empresas solamente tendrán apertura aquellas de servicios esenciales como procesadores de alimentos que no tengan venta de ropa u otros. Esto pueden ser supermercados, todos los que expenden alimentos. Se mantiene abierto el agro, farmacias, bancos, supermercados y tiendas de víveres. La movilidad nuevamente se hará por sexo o género. Se van a paralizar todas las actividades turísticas y tendremos que evaluar la entrada de personas que vengan de países con incremento de casos.